El tema este de las pensiones es un poco rollo, lo sé, pero es bueno que lo conozcamos. Toda la sostenibilidad de las pensiones sobre empresas y trabajadores. Así es la reforma que va a aprobar el gobierno. Bueno, es una reforma disparatada, pues como todo lo que lo que hace esta gente, y nos va a bajar el sueldo, bueno, directamente a los que sean asalariados y a los que somos autónomos también, porque nos va a subir las cotizaciones, lo que se conoce como cargas sociales, son cargas sin más ni más. Y todo para que puedan mantener estos tipos un esquema que es insostenible, no ya en el largo, sino en el corto plazo incluso, que es mantener a tanta gente cobrando el presupuesto y sobre todo pagas tan altas y además subirlas con la inflación. Bueno, el propio Escrivá asume que el sistema podría tener déficit los próximos años e involucra a la AIREF para remediarlo. El gobierno aprobará próximamente la segunda parte de la reforma de las pensiones, que ya cuenta con el visto bueno de Bruselas, el de Unidas Podemos y también, a falta de mirar a fondo los detalles, el de los sindicatos UGT y comisiones. El objetivo de esta segunda parte de la reforma era compensar el incremento del gasto que se deriva de la primera, a la que blindó la subida de todas las pensiones todos los años conforme al IPC. Y en esa meta se quiere lograr sin abrocharse el cinturón. No se recortan gastos, sino que se garantizan más ingresos imputándoselos a empresas y trabajadores. Lógicamente, al final, ¿quién va a pagar la fiesta? ¿Se garantiza la sostenibilidad del sistema? No, se garantiza que el sistema se mantenga un poquito más de tiempo hasta que vosotros gobernéis otra vez. Luego tendríais que... porque la idea, esto es electoralista a más no poder. Luego ya verían, el día de mañana. A través de un reforzamiento de los recursos, evitando cualquier tipo de recorte. Ha presumido el ministerio que dirige José Luis Escrivá. ¿Os parece poco recorte el que nos vais a pegar en el sueldo? ¿O es que ese recorte para vosotros, pero no para los contribuyentes? Con lo que la Seguridad Social ingresa anualmente en cotizaciones sociales que pagan trabajadores y empresas, no le da para asumir el gasto en pensiones, que ya asciende a casi 12.000 millones de euros al mes, más 2 pagas extra al año. De ahí que tenga que recibir cada año un préstamo del Estado financiado con impuestos. En 2023 recibirá 38.700 millones de euros para intentar cuadrar las cuentas. El déficit real irá creciendo año a año, especialmente en las próximas décadas cuando se jubile la generación del baby boom, que empieza ya dentro de poco. Muy numerosa y que además cobró salarios más altos y ahora percibirá pensiones más elevadas, que se irán revalorizando anualmente conforme a la inflación. De ahí que hagan falta ingresos adicionales. ¿De dónde saldrán? Principalmente de las empresas y los trabajadores. Bueno, principalmente no, de las empresas y los trabajadores, que son empresas privadas y trabajadores del sector privado, que son los que crean riqueza nueva. Este déficit real irá creciendo año a año, especialmente tal. El Ejecutivo se ha asegurado más fondos por 3 vías. Según el borrador del Real Decreto, de 26 páginas al que ha tenido acceso el mundo, la primera vía será el destope parcial de las bases máximas de cotización. Hasta ahora la base de cotización, es decir, la parte del salario sobre la que se aplica el tipo de cotización que sirve para calcular cuánto hay que pagar cada mes a la seguridad social por cada trabajador, tenía un tope de 4.495 euros al mes, de forma que lo que se ganaba por encima de esa cantidad estaba exento de cotizar. Esa base se incrementará a cada año hasta 2065, antes era hasta 2050, conforme al resultado de añadir el IPC promedio 1,2 puntos porcentuales. Antes se proponía sumarle 1,15. Si el IPC promedio es del 8,4%, en fin, como veis, perdonad por la expresión, todo un coñazo. De números y demás, que tampoco os quiero liar. El aumento en términos reales de la base será del 38% hasta un equivalente de 6.200 euros de hoy. Era de 4.495, ahora 6.200. Esta medida llevará aparejada un aumento de la pensión máxima. Al cotizar más, los que más ganan también recibirán una pensión más alta. Pero este incremento será inferior del IPC más 0,1 puntos. Y desde 2051 hasta 2065 el aumento adicional irá creciendo desde el 3,2% al 20%. Bueno, para entonces el sistema habrá quebrado ya, así que no sé para qué hacen tanto cálculo. Vamos, en 2065 seguro. Y pone aquí, esto es textual, ¿eh? En 2065, repito, en 2065, están estos tipos que no saben lo que va a pasar mañana haciendo planes que nada más piensan en las elecciones, haciendo planes para 2065. En 2065 se valorará en el marco del diálogo social la conveniencia de mantener el proceso de convergencia hasta alcanzar un incremento total de 30 puntos porcentuales. Recogen. Segunda fórmula. Para obtener más ingresos, el mecanismo de equidad intergeneracional, que bueno, este ya lo metieron el año pasado, el MEI, que entró en vigor este año y aplicaba una cotización adicional del 0,6% sobre la base
de los que una décima la paga el trabajador y 0,5 la empresa, que subirá progresivamente al 1,2%, vamos, que la han duplicado. Ya está, en los próximos 6 años. Y en lugar de aplicarse hasta 2032, se prolongará hasta 2050. Y la tercera vía. Es decir, la primera la pagamos nosotros, la segunda la pagamos nosotros. Y la tercera vía, la inclusión de una cotización adicional de solidaridad que gravará el tramo de sueldo a partir del cual no se cotiza con un 1% en 2025 y que irá aumentando a un ritmo de 0,25 puntos por año hasta llegar al 6% en 2045. Este extra también se repartirá entre el empleado, que asumirá un 1%, y la empresa un 5%, es decir, entre el empleado y el empleado. Porque la empresa lo que hará es calcular para que la empresa calcula el coste final del empleado, incluyendo esto, por supuesto. Este porcentaje extra no se aplicará sobre todo el sueldo, sino que se decidirá en los presupuestos cuál es su tope. Primera, segunda y tercera a costa del trabajador. Ya está, no le demos más vueltas, no hay más preguntas, su señoría. Atacando el salario del trabajador por distintas vías, pero la fuente es el salario del trabajador. Por el lado del gasto apenas hay medidas correctoras. El gobierno finalmente ha optado por dar a elegir de aquí a 2040 a los trabajadores a la hora de acceder a la pensión si quieren que se calcule conforme a sus 25 últimos años cotizados o a los mejores 27 de los últimos 29. Esta decisión se hará de forma automática por parte de la Seguridad Social, optando por la más beneficiosa. De 2040 a 2044 el periodo de cómputo aumentará gradualmente hasta que en 2044 se utilice únicamente los 27 mejores años de los últimos 29. También se modifica el modelo actual de cobertura de lagunas, es decir, periodos sin cotizar. Se sube un 10% el complemento de brecha de género de las pensiones entre 2024 y 2025. Una medida que no convence mucho a los sindicatos por ser insuficiente, y se estipula que las pensiones mínimas tienen que representar al menos el 60% de la renta mediana y las no contributivas deben llegar al 75% del umbral de pobreza calculado para un hogar unipersonal. Si existe una brecha con estos objetivos, se irá reduciendo poco a poco hasta que en 2027 no exista. La propuesta, que ha sido compartida con patronales y sindicatos, que volverán a reunirse de nuevo el lunes por la tarde, UGT y comisiones parecen dispuestos a apoyarla. Claro, total, lo vamos a pagar los trabajadores, le da igual, la apoyará, que es lo mismo. Mientras que la COE y CEPIME se oponen frontalmente al suponer un recargo de costes que restará competitividad, advierten, y lastrará la inversión y el empleo en el país, claro, y además nos hará un poquito más pobres. Aunque la reforma busca garantizar un ajuste entre ingresos y gastos, lo cierto es que el propio Escrivá ha previsto un mecanismo por si se produce un descuadre entre ambos. Si, por ejemplo, el sistema ingresa menos de lo previsto porque el empleo no va bien, o gasta más porque la inflación da la sorpresa, a partir de 2025 y cada 3 años, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que era donde estaba Escrivá antes, por cierto, publicará y enviará al Gobierno un informe de evaluación con las proyecciones de impacto para detectar si hay un exceso de gasto. Todo es un exceso de gasto. Todo, desde el principio hasta el final, es un exceso de gasto. Pero bueno, en el caso de que así sea, la IREF propondrá distintas medidas para corregirlo y el gobierno negociará con los interlocutores sociales, bla, 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 la Comisión de Seguimiento y Evaluación, bla, 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 por los acuerdos del Pacto de Toledo, bla, 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 para corregir, bla, 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 de forma equilibrada, bla, 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 es todo bla, 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 porque el sistema, y no quieren asumirlo, está quebrado. Y se va a ver. No hay gente joven y hay cada vez más gente mayor jubilada. Es simple. Al final vamos a tener no una persona, no un trabajador trabajando para un jubilado, sino un trabajador trabajando para 2 jubilados. Esa es la cruda realidad por empecinarse en un sistema de reparto que es injusto y que además es insostenible con una pirámide demográfica como la que tiene España. Y no es que la tenga desde hace 5 o 10 años. Que nuestra pirámide ya tiene forma de pirámide desde hace 30. Deberían haber hecho una reforma en profundidad en los años 90, que es cuando se empezó a hablar de este tema. Y hoy serían perfectamente sostenibles. Había 1000 maneras de hacer una reforma, desde capitalizarlas por completo, la famosa mochila austriaca. Nada, no quisieron hacer nada. Se enfangaron con la idea de que no había ningún problema. El resultado lo tienen ahora. Bueno, y el que venga, claro. Este, de hecho, creo que es el último parchecito que le van a poner a esta historia. Fijaos lo que os digo. Este va a ser el último parchecito que le van a poner a esta historia antes de, bueno, pues de definitivamente que el sistema termine, que no haya, vamos, que básicamente toda la recaudación fiscal se vaya a pagar las pensiones. Así que bueno, queridos, esto es lo que hay. Yo ya lo siento, no será porque no se advirtió, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
no hay mucho más. De hecho, aquí tenemos en The Objective, los expertos destrozan la reforma de Escrivá, sube el gasto en pensiones y agranda la deuda. La última pata de la reforma de las pensiones para el ministro de la Seguridad Social dio a conocer este viernes a los agentes sociales. No mejoran la sostenibilidad de las cuentas públicas. ¿Por qué no? Porque es que con el sistema actual es un sistema que está equivocado, el sistema de reparto. Es un timo piramidal, por decirlo de alguna manera que todos entendamos. Pese a estar consensuada con Unidas Podemos, pueden consensuarla con su tía Rita, si quieren. Da igual con quién la consensúen. Y que según el propio José Luis Escrivá, que es este tío con cara de ceporro, llega con todos los beneplácitos de Bruselas, pues la recepción de los fondos europeos depende de ello. En Bruselas le van a seguir dando hilo a la cometa. Así lo explican los expertos consultados por The Objective, quienes desgranan las entretelas de una reforma que de repente ha pasado de defender la ampliación del periodo de cálculo de las cotizaciones de los trabajadores a dejar al arbitrio del futuro pensionista la elección de un cálculo de los últimos 25 años. Bueno, aquí lo tenéis más o menos explicado. No soluciona nada en absoluto. Bueno, aquí lo que comenta Lacalle, para el economista y director de Tresis, en Lacalle, la propuesta de Escrivá es simple y llanamente la típica patada hacia adelante y no soluciona nada en absoluto. Observa Lacalle que además deja un gigantesco déficit en la seguridad social y vuelve a poner presión sobre los actuales contribuyentes, ya que significa literalmente que vamos a pagar más, a recibir menos y durante menos tiempo. Lorenzo Bernaldo de Quirós, presidente y socio de la consultora Free Market, opina que esta nueva reforma es un disparate que no sirve para reducir el peso de las pensiones en el gasto, sino para aumentarlo. Y es que mantiene que la cuota de solidaridad encarece aún más la cotización de los trabajadores en los niveles más altos, que ya se habían elevado con la eliminación de topes, y además la propuesta no respeta la contributividad del sistema de pensiones. Es decir, la elevación de las no contributivas hasta los umbrales descritos es gasto público en vena. Pues lo suscribo, ¿qué queréis que os diga? En fin, que como bien ha dicho Lacalle, esto es patada hacia adelante. Y ya veremos, si dentro de 3 años, o de 4 o de 5, pues habrá que en algún momento, y yo creo que será a lo largo de esta década, se encontrarán ante la realidad de que tienen que hacer una reforma de pensiones en condiciones. Y además será duro, sobre todo al principio. Porque cuando... Bueno, pues esto es como el que bebe mucho, ¿no? Tienes que quitarte del whisky, que es muy malo, ¿no? O del tabaco, que es muy malo, no sé qué. Y sucede entonces que claro, lo va dejando y cuando ya lo quiere dejar, pues tiene cirrosis, ¿no? Y ya está jodidísimo. Pues una cosa parecida es lo que está sucediendo con esto de las pensiones.